Bienvenidos a Mentes Conscientes Podcast. Mi nombre es Fernando. El día de hoy me encuentro con mi esposa, mi pareja de podcast, Xiomara. Hola, hola, bienvenidos. Si es su primera vez escuchando, este podcast está enfocado en el desarrollo personal. También queremos invitarlos a que se suscriban a nuestra página web. Estamos por tiempo limitado regalando nuestras libretas conscientes en forma de ebook. Simplemente suscríbanse. La página web es mentesconscientespodcast.com. mentesconscientespodcast.com. Los invitamos. Entonces, bienvenidos al episodio de hoy. El tema va a ser propósito. Queremos hablar acerca del propósito. Es una cosa que se habla mucho hoy en día, es el propósito. Muchas personas se preguntan cuál es su propósito y es un tema que queremos compartir más con ustedes. El propósito de vida, ¿no? Que lo oímos todo el tiempo y que muchas de las veces siento que es un tema que pone un poco de presión y que es un tema que constantemente está fluyendo en la sociedad. Sí, y antes de entrar un poco más a este tema, quisiéramos definir lo que es el propósito. Y la definición que encontramos en nuestra referencia de Google es: propósito viene siendo la determinación firme de hacer algo o un objetivo que se pretende alcanzar. Entonces, puede que sea súper sencillo o lo podemos complicar. A veces, muchas de las veces hoy en día lo complicamos cuál es mi propósito y pasamos días, a veces meses, años, podemos pasar toda nuestra vida pensando y dándole vueltas en vez de vivir y disfrutar el propósito de lo que estamos haciendo en este momento. Y es tan simple como trabajar hacia algo firmemente. Cuando decidas hacer algo, sea lo que sea, yo he compartido en otros episodios que mi propósito es este podcast en este momento, es lo que estoy haciendo. Me propongo cada semana hacer un pedazo de contenido para ustedes, para traerles más contenido de valor, para ayudar a promover una mejor calidad de vida. Y los temas que hablamos, tratamos de estudiarlos, o es algo que estamos hablando y que tenemos conocimiento sobre esto. Y aparte es algo que queremos también pues seguir desarrollando nosotros. Como mencioné, esto se trata del desarrollo personal, compartimos nuestro desarrollo personal y el propósito es algo muy interesante porque cuando vives en propósito vas a ser más feliz y es una cosa que puede ser, como mencioné, súper simple o podemos complicarla bastante, ¿no? Sí, ¿cómo la complicamos? Creo que desde que estamos pequeños en la escuela constantemente somos bombardeados con la pregunta de ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué serás? ¿Qué esto? Entonces eso como que pone mucha presión ante nosotros. Yo fui una niña que en realidad cuando me preguntaban pues no sabía qué quería hacer, no tenía algo definido ni algún propósito en ese momento. Y mientras vas avanzando en tu edad y mientras vas creciendo, ya cuando vayas en la adolescencia, ya cuando estás saliendo de la prepa o cerca de entrar a una universidad, como que esa presión entra más fuertemente, ¿no? De que ya decidas qué es lo que vas a hacer. Y le estaba comentando a Fernando que yo siento que hemos visto el propósito de una manera, solamente de una manera, ¿no? Que sería como que, pues muchas personas sería como elegir una carrera, ¿no? Mi propósito va a ser un dentista, ser un abogado, ser un doctor, ser un mecánico, etc. Pero el propósito no es solamente esa es la ruta para el propósito. Creo que todos tenemos diferentes propósitos de vida y que elegir una carrera no significa que es como el único propósito o la única manera de llegar a tu propósito. Así es, me gusta lo que estás mencionando y uno de los propósitos o los objetivos que pretendemos alcanzar aquí en Mentes Conscientes es poder tratar de ayudar a las personas con educación, porque como mencionaba Xiomara, a veces la escuela, el sistema educativo tradicional se enfoca en ciertas cosas muy cuadrado para hoy en día. Entonces en este podcast tenemos temas que pueden ayudarles con otras cosas. Como decía Xiomara, a veces nos presionamos mucho con la presión social de escoger una cierta carrera y tal vez nada de eso te funciona, o tal vez estás estudiando tantas cosas que la mayoría de esas cosas no vas a utilizarlas. Un buen ejemplo es tal vez para mí las matemáticas no es mi fuerte, en realidad no me fascina ni nada, y todo lo que recuerdo de la escuela es cada año matemáticas. Entonces mucho tiempo invertido, no quiero decir perdido, pero mucho tiempo invertido en algo que en realidad hoy en día no lo estoy utilizando. Y para muchas personas puede ser así. Hay temas que nos gusten, a lo mejor otra de las cosas del propósito que puede ser es
puede que debemos a veces, no para todos, muchas personas van a encontrar algo que les guste y algo que quieran, que les apasione y quieran seguir, pero va a haber cosas que a veces personas no sabemos y tenemos que intentar muchas cosas diferentes para encontrar algo que nos guste. Entonces a lo mejor en ese aspecto la escuela funciona para que intentes diferentes materias, pero ya cuando encuentres algo que tú quieras proponerte a lograr alcanzar una meta, y vamos a hablar un poco más acerca de las metas, es muy importante de que lo definas, tu propósito, tengas bien definido cuál va a ser, qué es lo que quieras lograr. Puede ser algo tan sencillo como que hoy me voy a despertar y voy a estar de buen humor, ese va a ser mi propósito del día. Y va a estar muy, muy relacionado a la intención, también vamos a hablar acerca de la intención y las metas, pero es algo más sencillo de lo que pensamos, puede ser cualquier cosa. En veces cuando no sabemos, especialmente para las personas jóvenes que no saben lo que quieren hacer, es importante de que se estén abiertos a las posibilidades de hacer diferentes cosas, intenten diferentes cosas, no tengan miedo de fracasar, el fracaso es parte de... puede que fracases, pero que seguir intentando, entonces sigues intentando hasta que lo logres, tarde que temprano lo vas a lograr y vas a tener un montón de experiencias que nadie te las va a quitar. Si Omar y yo podemos compartirles, hemos compartido acerca de que abrimos un lote de carros, teníamos autos y queríamos vender, tal vez no nos fue muy bien, nos fue bien en ciertos aspectos, pero tal vez el negocio no nos funcionó, entonces lo de la experiencia, todo lo que conocimos acerca de ese negocio, nadie nos lo va a quitar. Y lo dejamos porque decidimos dejarlo, pero ese en el momento era el propósito y estábamos bien entrados en eso y trabajamos hacia eso. Eso es simplemente una historia de nosotros, pero puede que todos tengan ciertas cosas que quieran intentar. Y mucha gente se desanima a veces también cuando se terminan la preparatoria y van a la universidad y empiezan su carrera y tal vez no resuene lo que están estudiando con ustedes. En el momento se sonaba muy bien, tal vez sonaba muy bien por cuestiones económicas. A mí me pasó por cuestiones económicas, escogí la carrera que yo quería y me gusta lo que hago, pero tal vez no estoy satisfecho en el aspecto de que quiero más, quiero ver qué es lo que sigue, entonces estoy siempre pensando en que, ok, el próximo nivel, y encontrar diferentes cosas, y ese es cuando encuentras propósitos diferentes también, ¿no? Y también pienso que en veces nos comparamos con otras personas, especialmente cuando estamos en la adolescencia y que ya estamos a punto de, bueno, más bien que tenemos esa presión de decidir como que qué vas a hacer, qué quieres ser. Y no sé, oímos a nuestras amistades, amigos que tienen súper definido su propósito, de que están claros en lo que quieren hacer, y tú estás aquí todo confundido esperando que te dé el viento de la rosa de Guadalupe, ¿no? Así de que me llegue mi inspiración, mi propósito de vida tan grande. Y muchos de los casos no nos pasa eso. Yo no fui una adolescente que sabía lo que quería, ni cuando empecé la universidad sabía lo que quería. Era conforme iba aprendiendo ciertas cosas, era como que ok, voy tomando decisiones que me están dando un objetivo y que me están acercando a las cosas que me gustan o que son de mi interés. Pero me gustaría compartirles un libro que es uno de mis favoritos, que se llama Las 5 personas que conoces en el cielo, por Mitch Albom, y está relacionado con esto, con el propósito. Si no lo han leído, se los recomiendo que lo lean, pero ahorita pues va a ser como un spoiler, ¿no? Voy a hablar un poquito sobre el libro. Entonces se trata de este señor que es un viejito y analiza su vida, ¿no? Todas las situaciones de su vida, y se pregunta y dice como que, oh, pues yo crecí, disfruté, fui a la guerra, regresé, me casé, estuve contento, nunca salí de viaje, nunca me fui de mi pueblo ni nada, ¿no? Y a su edad se preguntaba como que, wow, o sea, ¿cuál fue mi propósito de vida? No siento que he hecho algo interesante o algo grandioso o algo espectacular. Y en ese tiempo pues tampoco logró alcanzar riquezas ni libertad financiera. Era un hombre de edad alta y que todavía tenía que trabajar, y él trabajaba en un parque de diversiones. Entonces como que el libro te empieza diciendo esto, ¿no? Como que todo esto que él sentía de que pues cuál fue su propósito de vida, si ya está más de edad más alta y que puede morir cualquier día, ¿no? Y
Y un día hubo un incidente en el parque donde él fallece. Y al, avanzar la historia, ¿no? Él se da cuenta que el motivo por que él falleció es que él salvó a una niña de que se cayera de uno de los juegos y eso fue su muerte. Y analizando toda la historia, porque pues él va al cielo y está aprendiendo todas estas lecciones, se da cuenta que su propósito de vida, que todo lo que él estuvo analizando, lo llevó a ese momento donde él dio la vida, su vida por alguien más y que él se sentía a gusto con todo lo que él vivió para llegar a ese momento. Y muchas de las veces creemos que solamente es basado en una carrera, ¿no? ¿Cuántas personas no hay que están dispuestas a que su propósito sea, no sé, criar a sus hermanos porque los papás fallecieron, o ayudar a un familiar, o salir adelante etcétera, ¿no? Hay miles de escenarios y no todos tienen que implicar a una carrera que quieres elegir o que tienes que tomar. Puede ser virtudes de vida también. Sí, al final del día es algo que te llene, algo que estés feliz, algo que en realidad quieres hacer para que estés viviendo un propósito con lo que quieres hacer. Si tu meta es proveer para tu familia, para que salgan adelante, entonces ese es tu propósito, y siempre y cuando estés viviendo en alineación con hacer eso, vas a estar en propósito y vas a lograr ser más feliz, porque si tu propósito es ayudar a tu familia que salgan adelante, pero si llega el fin de semana y empiezas a irte de fiesta y gastar los recursos que pudieras utilizar para sacar tu familia adelante, entonces no estás viviendo en ese propósito. Si tu propósito es cualquier cosa, lo que sea, cuando no estás alineado con tu propósito, entonces ahí es cuando empieza a haber que no estés feliz, ¿no? Esa infelicidad. Entonces es sumamente importante que puedas lograr identificarlo y que sepas, que seas consciente y crear esa conciencia de qué es tu propósito en este momento. Y una cosa muy interesante que me platicó mi abuelo una vez, le mencioné acerca de esto de propósito, que qué era el propósito, ¿no? ¿Qué significaba esto? Y él me dijo, pues la mejor manera que él me lo puede explicar es como se lo explicaron a él, uno de sus mentores. Y me dijo que el propósito viene siendo esto, lo que estamos viviendo ahorita es nuestro propósito. Entonces es estar en el momento presente, hacer conciencia y vivir alineado con tus principios, cosas que quieras hacer, porque es simplemente el estar ahorita presente. Y si estás en una posición que no quieres estar, puede que tú la cambies. Es posible que tú la cambies. Entonces puedes cambiar la situación, aprender a decir que no. Es algo que hemos cubrido casi en todos los episodios. Tal vez deberíamos hacer un episodio específicamente diciendo que no, porque muchas veces hacemos cosas y nos salimos de nuestro propósito para complacer a otros. Hablamos acerca de la escuela y eso. ¿Cuántas veces no escogemos carreras para complacer a alguien más? O tal vez por una idea o otra cosa que escuchamos fuera de... reconocimiento. El reconocimiento, simplemente. Y no es algo que en realidad te nazca que quieras hacer, es algo nomás que haces por hacerlo. O por tener un cierto estatus en la sociedad, ¿no? También. Es un reconocimiento al final del día. Así es. Bueno, vamos a tomar un pequeño descanso y continuar. Queremos compartir un poco más acerca de metas, objetivos, hablar un poco acerca de la intención que mencioné. En un momento continuamos. Tenemos una super noticia. Ahora puedes promocionar tus productos o servicios aquí con nosotros en Mentes Conscientes Podcast. Envíanos un email a mentesconscientespodcast@gmail.com. Esperamos. Bueno, ya continuamos con este episodio. Estamos hablando acerca del propósito. Estamos tratando de definir un poco más el propósito y hacer conciencia de cómo podemos vivir más alineados con nuestro propósito o identificarlos sin tener que complicarlo tanto, ¿no? Tratar de hacerlo lo más sencillo que pueda. Así es. Y uno de los objetivos del propósito es crear metas, crear una guía, un mapa de dónde queremos llevar nuestro camino. Así es, cuando decides hacer una meta, más bien el propósito va con la meta. Entonces cuando tienes una meta bien definida, sea lo que sea que quieras lograr, sea terminar la escuela o que sea obtener una carrera, un trabajo, lanzar un negocio, crecer tu negocio, llevar a donde sea que quieras llevar tu negocio, todo eso lo vas a poner una meta.
y siempre y cuando estés trabajando hacia esa meta sin salirte del carril, podríamos decir, estás en propósito. ¿Por qué? Porque tienes la meta definida, tienes tu propósito definido, siempre y cuando estés tomando pasos, aunque sean pasos chicos, tarde que temprano vas a llegar a esa meta porque estás en propósito, estás alineado, estás trabajando hacia ese objetivo. Entonces eso es lo que significa estar en propósito. Si tu propósito es ser feliz el día de hoy y tienes el día y te pasan cosas malas y logras verle el bien en las cosas malas y eres feliz, ese día estuviste en propósito. Ahora, hay diferentes metas, a veces nos preguntamos metas del diario, nos podemos proponer metas diarias en el principio del día, o incluso en el día anterior puedes proponerte tus metas para el próximo día. Puedes tener tus metas de la semana, tus metas del mes, tus metas del año, del próximo año, de 5 años, 10 años, 20 años, 100 años, 200 años. Entonces es diferentes metas que te puedes proponer, y siempre y cuando estés viviendo alineado con esas metas vas a poder estar en propósito. Es más que nada lo que significa cuando tienes una meta o un objetivo y estás en ese carril y pues estás en objetivo. Puede a veces que te propongas una meta súper grande o una meta que nadie que conozcas haya logrado estar ahí, y va a ser difícil de que entiendas que estás en camino porque no hay alguien que haya hecho ese camino. Entonces va a ser muy difícil de que puedas identificar que vas por el camino correcto, pero siempre y cuando no quites tu mente o tu vista del objetivo, vas a poder seguir trabajando hacia ese objetivo y estar en propósito. Es más difícil tal vez cuando estás haciendo algo nuevo, tomando un camino nuevo, pero todo esto es posible y está relacionado al propósito. Así es, y algo que va súper de la mano con el propósito es la intención que le damos a nuestros propósitos y a nuestras metas y objetivos que queremos cumplir. Así es, igual quiero definir un poco antes de hablar más de la intención, la definición que sacamos también de Google, de la intención viene siendo una idea que se persigue con cierta acción o un comportamiento. Es una idea que estás persiguiendo, es casi muy relacionado al propósito, estás siguiendo, pero es que ¿qué le estás dando, qué sentimiento le estás dando a esa cosa? Entonces, qué emoción, qué energía, qué impacto. Creo que todos tal vez alguna vez hemos oído, tal vez de nuestras mamás o de alguien más, ¿no? Cuando te dicen, pues si no lo vas a hacer de buena gana, no lo hagas, ¿no? De que estás haciendo algo nomás por hacerlo, pero la intención que le estás poniendo se siente, ¿no? Que no lo estás haciendo con esa alegría o con ese goce, esa pasión. Entonces es lo mismo cuando estamos haciendo nuestras metas o nuestros objetivos. ¿Qué intención le estamos dando? Si ya elegimos una carrera y dices, oh, ¿sabes qué? Ay, qué flojera ir a la escuela, ay, ya no voy a hacer la tarea, esto. Pues la intención que le estás dando a tu meta de perseguir esa carrera, pues tal vez ya no es con ese ánimo y con esas ganas que al principio la querías. Entonces hay que reevaluar qué es lo que quieres, a dónde es lo que quieres ir. Y a muchos de nosotros nos pasa. Yo mucho tiempo en la universidad tomaba solamente una clase porque no estaba clara ni objetiva en lo que quería hacer. Entonces ya, ¿por qué voy a tomar 4 o 5 clases cuando con una sola y ya me siento como súper presionada con una sola clase? Entonces hay que reevaluar cuando nuestra intención no la sentimos que está correcta. Así es, y si quieren escuchar un poco, conocer un poco más acerca de la intención, tenemos un episodio que hemos hecho acerca de la intención, se llama El Poder de la Intención. Vamos a dejar el enlace en la descripción de este episodio, sea donde sea que nos estén escuchando. Si están escuchando en una plataforma de podcast o YouTube, va en la descripción y va a estar el enlace para el episodio ese que hablamos acerca de el poder de la intención que le damos a las cosas. Así es. Entonces, hemos mencionado en este episodio ya un poco acerca de cuando cambiamos de propósito, que hay cambios a veces que tal vez lo cumplas tu propósito, que te hayas propuesto o tal vez terminar la escuela, ya lo cumpliste. Entonces ahora que sigue, obtener el trabajo, sea lo que sea, o que empieces tu negocio, puede que hayas pensado en tu negocio. Dicen que a veces el problema más grande que tenemos como seres humanos es cuando nos proponemos metas, es
proponerlas muy chicas. Nos proponemos las metas muy chicas y las logramos y luego que sí. Entonces cuando cambia el propósito o reevaluamos los propósitos, lo mejor que podemos hacer es tirarle a la luna. Por si no llegas a la luna, ni siquiera puedes que llegues a medio camino. Entonces una cosa muy importante es cuando propongamos metas, tratar de ponerlas un poco, pues, que sean irrazonables para que tarde que temprano, si intentas hacer algo que esté como que fuera de tu imaginación, puede que lo logres, puede que tal vez te acerques mucho a eso, y cuando te propones algo que es muy chico, puede que vas a llegar a eso y no vas a haber dado lo máximo tuyo, no vas a haber puesto todo tu potencial, no vas a haber visto todo tu potencial, y no tiene nada malo. Ya cuando cumplas eso puedes redefinir tu propósito, pero si puedes proponerte una meta, no hay que limitarnos cuando nos propongamos metas, porque es algo que pues, todo lo que puedas pensar puede que lo puedes concebir. Entonces el cumplimiento de los propósitos es algo que puede que nos haga cambiar el propósito, puede que sea completamente diferente. En mi situación, yo tengo el trabajo que cuando yo tenía como 15, 14 años, yo trabajo en la mecánica. Entonces yo cuando tenía esa edad, yo ya trabajaba en esto, hacía trabajos de estos, y yo pensaba, ok, voy a estudiar, quiero aprender todo lo que pueda aprender, quiero absorber todo lo que pueda aprender, y estudié, fui a varias escuelas diferentes, quise hacerme experto en todos los sistemas, todo lo que pude pensar, y tener todas las herramientas que pude pensar. Entonces, como a los 25 años, ya como que me había tenido esa sobredosis de información, ya podía hacer lo que yo quisiera hacer, ya me sentía como que ya esto ya lo crecí, ya no tengo más espacio para crecer en ese tipo de industria. Entonces empecé a pensar, fue lo que nos llevó a hacer nuestro negocio de autos. ¿Y por qué? Porque la meta en ese momento estuvo muy chica. Terminé la prepa, fui a una escuela de mecánica, y estudié la mecánica, aprendí acerca de diferentes carros, troques, aire acondicionado, todo lo que se pueda pensar que esté relacionado con cualquier vehículo de transporte, y lo aprendí, y ya cuando terminé es como que ok, ¿ahora qué? Y viene como que y como que no estaba conforme. ¿Por qué? Porque mi meta estuvo muy chica todo el tiempo, y de hecho es algo sumamente interesante. Cuando estaba trabajando sobre ese propósito que yo ya tenía pensado de los 14, 15 años, que me estaba proponiendo esto, como durante 10 años, como que me bloqueé. Tal vez en mi adolescencia no mucho, sí, los fines de semana me salía de propósito, pero pues era parte de la adolescencia que estaba pues tirando party en otros rollos. Pero cuando terminé más bien cuando estaba en el colegio, empecé más como que estar en propósito. Todo lo que hacía era como que relacionado, como que me bloqueé de todo y nomás estaba enfocado en el propósito, en la meta, y como que tan siquiera por unos 3, 4 años estuve como que nomás ahí, no quitaba mi enfoque. Tenía otras cosas muy bonitas en mi vida que estaban pasando. Nos casamos, yo y Xiomara durante ese tiempo, estábamos en nuestra relación, tuvimos nuestro primer apartamento, compramos nuestra primera casa, tuvimos todo eso, pero yo tenía mi meta y estaba trabajando hacia eso. También en nuestra relación, cuando nos propusimos que ok, vamos a comprar nuestra casa, tuvimos esa meta, ese enfoque, y fue interesante porque en el momento que nos propusimos eso, fue como que algo que no se podía lograr en el momento con la mentalidad o la circunstancia que estábamos, pero cuando nos propusimos y empezamos a poner todo nuestro enfoque y toda nuestra energía en eso, logramos poder crear eso. ¿Por qué? Porque empezamos a estar en ese propósito, simplemente nomás, ok, vamos a hacer esto. Y fue muy interesante la velocidad que pudimos hacerlo, porque no teníamos ni una cuarta parte del dinero, no teníamos ni el conocimiento, ni las herramientas, ni experiencia, ni sabíamos ni lo que queríamos, no teníamos ni una idea de lo que estábamos haciendo, pero teníamos este sueño o esta idea o esta meta de que, ¿sabes qué? Hay que comprar nuestra casa, ya es algo que se ocupa hacer. Tal vez no lo volveríamos a hacer igual, ¿no? Con esa meta de nomás hacerlo por hacerlo, porque es el camino de la sociedad o lo que sea. Pero cuando nos propusimos esa meta fue muy interesante, porque muy rápido, estando en ese propósito, fue muy interesante lo que logramos hacer. En cuestiones de meses logramos obtener esa casa, y logramos obtener algo que nos gustaba, algo que no fue fácil, pero sí se pudo hacer. ¿Y por qué? Porque estuvimos en propósito, y tal vez otra vez pudo que haya sido la meta muy chica, o que tal vez no sé, pero también lo logramos. También fue de que ese propósito solamente tenía
un cierto tiempo y después cambiamos de propósito. Sí, también luego cambiamos, ya cuando lo obtuvimos empezamos a arreglarla y ya la arreglamos y ya como que, ok, ¿qué es lo que sigue? Entonces tal vez es cuando empiezan a cambiar. Ahora sí tenemos como que ideas o metas más, no sé, ¿cómo se diría? Más astronómicas, como metas más grandes. Y todo lo que hacemos es hacia esas metas, tratamos de mantenernos en propósito. Y a veces puede que no lo logremos, pero estamos trabajando paso a paso y lo peor que puede pasar es que nos impresionamos uno al otro, que, oh, wow, era lo que logramos con nuestra vida al final de la jornada. Así es tan interesante las metas y creo, pues para mí, mi meta fue cuando agarré mi certificado en sociología, bueno, mi título, y que empecé a trabajar en trabajos sobre eso y que muy pronto me desilusioné de ese propósito, ¿no? Y quería un cambio, quería algo más. Entonces creo que la enseñanza del propósito es que esa es cambiante, puede evolucionar a algo mejor o puede cambiar a algo más. No es algo que sea fijo y que porque lo escogiste hoy ya nunca puede cambiar. Y también no es algo que sea solamente el camino de la sociedad, ¿no? Que solamente digamos, no, pues quiero hacer una carrera o quiero hacer esto, ¿no? Un propósito de vida puede ser, quiero todos los días de mi vida vivir feliz, quiero ser una persona íntegra de valores, quiero ser lo que tú concibas en tu mente, eso puede ser tu propósito de vida y tu meta. No tiene que ser algo súper extraordinario. Claro, hay personas que les pasa cosas súper extraordinarias, pero también existe la belleza en lo ordinario y también existe esa chispa de extraordinario en las cosas ordinarias y en personas ordinarias. Así es, y pues puede ser como mencionado, tan simple como ser un buen padre, ¿no? Puede ser cualquier cosa, como decía Xiomara, puede ser algo súper ordinario, puede ser que sea tu propósito y no tiene nada de malo, siempre y cuando sea lo que a ti te nazca, que tú quieras ser. No todos tenemos ese deseo de tener, no tiene nada de malo que quieras tener súper mega abundancia en tu vida, mucho dinero, no tiene nada de malo que quieras tener solo para estar a gusto. Pero muchas veces cuando nomás estás a gusto, tarde que temprano va a pasar algo que te va a sacar de esa área de confort. Entonces nosotros por eso promovemos estar en un estado de abundancia, reconocer que existe mucho la abundancia. Y pues volviendo al propósito, una de las cosas con las que hay que tener cuidado, y mencionamos un poquito acerca de esto, es vivir cumpliendo cosas para los demás, como lo mencionamos de las quedar carreras, bien, ¿no? con otra gente. Quedar bien con otra gente. Esto no vas a estar viviendo con tus propósitos, vas a tener un propósito para complacer a los demás, pero cuando te propones estudiar una carrera para hacer felices a tus padres o cuando te propones algo por el dinero, tal vez en mi situación fue por eso, mi carrera fue enfocada en el dinero. ¿Qué más? Puede ser que cuando estés enfocado en hacer cosas no porque te nazcan, sino por complacer a otros, entonces va a ser un poco más difícil que estés en propósito contigo mismo, y ahí viene mucho cuando no estás feliz o puede que no te sientas que estás viviendo con propósito. O que estés en competencia también, que quieras alinear tus propósitos a lo que están haciendo los demás y que quieras como que seguir avanzando al ritmo o al nivel de cómo van avanzando las demás personas a tu alrededor. A mí en lo personal me gusta mucho la competencia, pero la mejor persona con la que podamos competir es con uno mismo. No es bueno compararte con los demás, pero sí me gusta competir, pero más bien mirar o reflexionar en qué posición estoy ahorita y qué posición estaba hace hace un año ya casi. Cuando cumplí 30 años hice una reflexión de los últimos 10 años y me impresioné porque en 10 años hubo muchos cambios en mi vida y me quedé como que, oh, wow, ok, los próximos 10 años, si tengo una meta más concreta, más definida, puedo estar más alineado a trabajar hacia un solo propósito. Y si ese propósito es un propósito a largo plazo, más de solamente 10 años, entonces puede que, pum, logre algo que me voy a sorprender. Tarde que temprano nos vamos a sorprender cuando estamos lanzando para las estrellas, y lo peor que puede que pase es que lleguemos a la luna, ¿no? Tal vez quiero ir a la luna. Así es.
Y lo más importante de todos es encontrar lo que nos hace feliz, estar en propósito con nuestra felicidad, con lo que queremos lograr, hacia dónde queremos dirigir nuestra vida, y que es algo sumamente importante que muy poco nos enseñan en la escuela, ¿no? Pensar a dónde quieres que se dirija tu vida. Más que nada es como que escoge una carrera y esto es lo que vas a hacer, pero ¿a dónde se va a dirigir tu vida? Entonces es algo que tenemos que tener en mente, y sobre todo tratar de ser felices en cada instante. Es algo que se dice muy fácil, creo que se puede lograr, pero muchas veces estamos en este ritmo de vida tan acelerado, tan todo, que hay de todo, y hay que recordarnos que hay que ser felices en cada momento. Sí, así es. Eso es uno de los principios de este podcast, y recientemente hicimos una encuesta en qué temas querían que hiciéramos más episodios, y una de las respuestas más que nos dieron fue la felicidad. Entonces, para ser feliz hay que estar en propósito, y más que nada lograr crear esa felicidad. Pero cuando estás súper ocupado trabajando hacia lo que quieres hacer, lograr en tu vida, vas a ser feliz por naturaleza. Cuando estés ocupado siempre haciendo algo que tú quieres hacer, vas a ser feliz. Entonces nos encantaría que nos compartieran también acerca de los 5 principios que tenemos, de qué quisieran. Déjenos saber en los comentarios qué quisieran más episodios, sobre qué temas, más episodios con el tema de la salud, la abundancia, las relaciones, el amor, la felicidad, el medio ambiente. Déjenos saber en los comentarios, o mándenos un correo, o como quieran contactarnos. También ahí en la descripción del podcast están nuestras redes sociales. Déjenos saber, contáctenos, díganos qué episodios les han gustado, cuáles no les han gustado, qué temas quisieran saber un poco más, y nos encantaría escuchar sus comentarios. Si nos dejan un review, ya sea en iTunes o YouTube, vamos a estarle compartiendo los reviews que nos dejen ahí, o sea, donde sea que nos dejen. Si nos los dejan, pueden dejarnos en Facebook, nos pueden dejar reviews en iTunes, reseñas en iTunes, o simplemente déjenos un review ahí en YouTube en los comentarios. Compartan este episodio, se los agradeceríamos mucho. Vamos a compartir con lo que nos dejen ahí de reviews. Vamos a estar leyendo los reviews tal vez al principio o a medias de cada episodio de ahora en adelante. Y les deseamos mucho éxito y felicidad en su camino hacia una mejor calidad de vida y hacia su propósito. Así es, y pues quiero dar las gracias a todas las personas que nos escuchan. Gracias por escuchar este podcast. Si están interesados en más herramientas de desarrollo personal, como mencioné al principio del episodio, vayan a nuestra página web, mentesconscientespodcast.com. Ahí pueden encontrar más herramientas de desarrollo personal. Y por cuestiones de la pandemia, de aquí al final del año hemos decidido darle nuestras libretas conscientes, nuestros ebooks completamente gratis, para que tengan ahí más contenido de valor, de desarrollo personal. Y pues, como mencioné, gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.